Fero de septiembre, de Mínsula, de Westerplatte, ciudad libre de Danzig. 0445 horas. El sonido llegó primero, un rumor bajo que vibró a través de los barracones de madera y sacudió las taquillas metálicas donde 88 soldados polacos guardaban sus escasas pertenencias. Algunos todavía dormían, otros bebían el amargo café de achicoria que pasaba por desayuno en este depósito militar aislado al borde del mar Báltico. Entonces, las paredes explotaron. El viejo acorazado alemán Schleswig-Holstein, anclado a menos de 200 metros bajo el pretexto de una visita de buena voluntad, había abierto fuego con sus cañones de 11 pulgadas. Los primeros proyectiles impactaron en la garita y en el barracón principal con una fuerza que convirtió madera y ladrillo en metralla y fuego. Los hombres que habían estado durmiendo fueron arrojados de sus literas por la conmoción. Las ventanas estallaron. El techo se derrumbó en sección, y en ese momento, mientras la oscuridad del amanecer se iluminaba con fuego naranja y humo negro, la Segunda Guerra Mundial comenzó no con ejércitos chocando en campos abiertos, sino con un bombardeo naval contra una pequeña guarnición que había estado esperando este ataque durante semanas y no tenía ilusiones sobre sus posibilidades de supervivencia. El mayor Henrik Socharji había estado despierto cuando impactó el primer proyectil. Tenía 41 años, un oficial de carrera que había pasado las 3 semanas anteriores preparando a sus hombres para lo que todos sabían que vendría. La ciudad libre de Danzig se encontraba entre Alemania y Polonia como una mina política, su estatus disputado, su población dividida, su importancia estratégica innegable. La península de Westerplatte era técnicamente territorio soberano polaco, un pequeño promontorio que se adentraba en el puerto, donde Polonia mantenía un depósito militar de tránsito para municiones y suministros que se movían a través del puerto. Los alemanes lo querían, lo habían dejado claro a través de presión diplomática y postura militar, y ahora, precisamente a las 04:45 horas del primer día de septiembre de 1900, Socharji agarró su chaqueta de uniforme y corrió hacia lo que quedaba del puesto de mando, gritando órdenes que apenas podían escucharse sobre el continuo bombardeo. Sus 88 hombres, si habían sobrevivido al bombardeo inicial, estaban a punto de enfrentar todo el peso de la Wehrmacht alemana, la Kriegsmarine y la Luftwaffe, en una batalla que la lógica militar decía que no podían ganar. Si este tipo de historia olvidada hace que tu corazón lata como el propio campo de batalla, suscríbete ahora y únete a nosotros para revivir las historias de guerra que el mundo intentó olvidar. Las matemáticas de la situación eran brutalmente simples. 88 soldados polacos armados con rifles, un puñado de ametralladoras, 2 morteros ligeros y un obsoleto cañón de campaña de 75 milímetros que databa de la guerra anterior, sin blindaje, sin apoyo aéreo, sin artillería más allá de ese único cañón antiguo. Frente a ellos había aproximadamente 25 infantes de marina alemanes de élite en la oleada de asalto inicial, respaldados por el poder de fuego de los cañones navales del Schleswig-Holstein, con miles de tropas de la Wehrmacht más listas para ser comprometidas si el ataque inicial fallaba. El plan alemán preveía que la península fuera tomada en 12 horas. El alto mando había asignado un día para la operación, con la expectativa de que la guarnición polaca se rindiera inmediatamente una vez que comprendiera la futilidad de la resistencia. Los alemanes habían luchado contra los polacos antes, en escaramuzas fronterizas anteriores y durante los conflictos de partición de décadas pasadas. El valor polaco no estaba en cuestión, pero el valor sin municiones y refuerzos era solo un retraso antes de lo inevitable. Se esperaba que la guarnición de Westerplatte disparara algunos tiros simbólicos, izara la bandera blanca y marchara al cautiverio con su honor intacto pero su resistencia mínima. Esa evaluación demostraría ser catastróficamente errónea. La historia de cómo 88 hombres mantuvieron una pequeña península contra miles requiere entender no solo la batalla, sino el contexto que hizo inevitable la batalla. Danzig había sido un problema político desde que el Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial. Los artífices del tratado, en su intento de dar a Polonia acceso al mar, habían creado el Corredor Polaco, una franja de territorio que cortaba a través de tierras alemanas para llegar a la costa del Báltico. Danzig misma,
una ciudad con población predominantemente alemana pero importancia estratégica para Polonia, fue declarada ciudad libre bajo protección de la Sociedad de Naciones. Polonia recibió derechos para mantener una pequeña presencia militar en Westerplatte para proteger los intereses navieros polacos. Este arreglo no satisfizo a nadie. Los alemanes resentían la división territorial. Los polacos comprendían que su acceso al mar dependía de mantener Danzig, y la población de Danzig, en gran parte alemana en etnia, y cada vez más nazi en simpatía a finales de los años 30, quería la reunificación con Alemania. La península se había convertido en un símbolo, un pedazo de tierra disputado donde la soberanía polaca enfrentaba al irredentismo alemán, y todos comprendían que cuando llegara la guerra, Westerplatte sería uno de los primeros lugares donde se derramaría sangre. El gobierno polaco había reforzado la guarnición de Westerplatte en los meses previos a septiembre de 19. Aunque reforzado es quizás una palabra demasiado fuerte para lo que realmente sucedió. El Tratado de Versalles limitaba a Polonia a mantener no más de 88 soldados en el depósito. Polonia obedeció la letra de esa restricción, mientras hacía todo lo posible por fortalecer la posición. Los barracones de madera fueron reforzados con hormigón y tierra. Se construyó una serie de pequeños búnkeres y fortines, camuflados para parecer cobertizos de mantenimiento y edificios de almacenamiento. Se cavaron y reforzaron trincheras. El único cañón de 75 milímetros fue posicionado para cubrir el acceso por tierra. Se establecieron posiciones de ametralladoras en puntos clave alrededor del perímetro. Nada de esto era suficiente para detener un asalto alemán decidido, pero podría ganar tiempo, y el tiempo era el único bien que la guarnición tenía para intercambiar por sus. El mayor Sucharski comprendía su misión con perfecta claridad. No se esperaba que ganara. Nadie, ni siquiera el oficial más optimista de Varsovia, creía que 88 hombres pudieran mantener Westerplatte indefinidamente contra el poder del ejército alemán. La misión era simbólica y práctica en igual medida. Simbólicamente, la resistencia en Westerplatte demostraría que Polonia no se rendiría sin luchar, que incluso cuando se enfrentara a una fuerza abrumadora, los soldados polacos mantendrían su posición. Prácticamente cada hora que la guarnición de Westerplatte resistiera, era una hora en que las fuerzas alemanas estaban inmovilizadas e incapaces de avanzar hacia el interior, hacia posiciones defensivas polacas. Si la guarnición podía resistir incluso unos pocos días, podría interrumpir los cronogramas alemanes, obligarlos a comprometer recursos adicionales y crear oportunidades para las fuerzas polacas en otros lugares. Sucharski había explicado esto a sus hombres en las semanas antes de que comenzara la guerra. No se esperaba que sobrevivieran, se esperaba que lucharan, que impusieran costos al enemigo y que compraran tiempo con sus vidas. Cada hombre en la guarnición se había ofrecido como voluntario para quedarse. Cuando se le ofreció la oportunidad de evacuar, comprendían lo que se les pedía y lo habían aceptado. El asalto alemán inicial llegó 8 minutos después del primer bombardeo naval. Aproximadamente 90 infantes de marina alemanes, tropas de élite entrenadas para operaciones anfibias, desembarcaron en la península y avanzaron hacia las posiciones polacas bajo fuego de cobertura del Lesb. El comandante alemán esperaba resistencia simbólica seguida de rendición. Lo que obtuvo fue un muro de fuego de rifles y ametralladoras desde posiciones que no sabía que existían. Los polacos habían camuflado sus posiciones defensivas, también que los alemanes avanzaron hacia lo que pensaban que era un depósito ligeramente defendido, y se encontraron en una zona de muerte con campos de fuego entrelazados. El asalto alemán se detuvo en minutos. Los hombres fueron alcanzados y cayeron. El avance flaqueó, y luego, para sorpresa de las tropas alemanas a las que se les había dicho que esta sería una simple misión de ocupación, los polacos contraatacaron, no un asalto completo sino pequeños grupos de soldados polacos que avanzaban bajo cobertura, disparando y maniobrando, obligando a los alemanes a retroceder hacia su punto de desembarco. El ataque fue repelido. Las cifras de bajas de los informes de acción posteriores alemanes indican que la oleada de asalto inicial perdió aproximadamente el 30% de su fuerza en la primera hora de combate, mucho más alto de lo que nadie había anticipado para lo que se suponía que era una operación rutinaria. El comando alemán reaccionó al asalto fallido con una mezcla de ira y ajuste. Si los polacos querían luchar,
serían acomodados con fuerza abrumadora. Durante las siguientes 6 horas, la artillería alemana martilleó la península mientras los bombarderos en picado Luftwaffe atacaban lo que quedaba de las posiciones polacas. Los bombarderos en picado Stuka, las armas de terror aullantes que se volverían sinónimas de las tácticas Blitzkrieg alemanas, arrojaron sus cargas útiles sobre búnkeres y edificios que ya estaban dañados por el bombardeo naval. El efecto psicológico estaba destinado a ser tan devastador como la destrucción física. El sonido de los Stukas por sí solo, sus sirenas aullando mientras se lanzaban en picado, estaba diseñado para quebrar la voluntad de los defensores. Los soldados polacos que sobrevivieron al bombardeo describieron la experiencia como surrealista y aterradora, el suelo temblando con cada impacto, el aire lleno de polvo y humo que dificultaba la respiración, la certeza de que la próxima bomba podría ser la que encontrara tu posición y la convirtiera en tu tumba. Sin embargo, cuando el bombardeo se detuvo y los alemanes enviaron infantería de nuevo, los polacos todavía estaban luchando. Los búnkeres que parecían destruidos desde el aire todavía estaban ocupados. Las ametralladoras que deberían haber sido silenciadas por el bombardeo abrieron fuego cuando las tropas alemanas avanzaron. El segundo asalto fue repelido con bajas similares al primero. Para la tarde del 1 de septiembre, el primer día de la Segunda Guerra Mundial, el alto mando alemán se enfrentaba a una realidad incómoda. La guarnición de Westerplatte no se había derrumbado. No se habían rendido. Habían luchado con una tenacidad que estaba interrumpiendo los planes operativos alemanes. La invasión de Polonia se suponía que era una demostración de superioridad militar alemana, una campaña rápida que abrumaría las defensas polacas antes de que Gran Bretaña y Francia pudieran intervenir efectivamente. Tener toda la operación retrasada en el primer objetivo por menos de 90 hombres no solo era embarazoso, era estratégicamente problemático. Las órdenes llegaron desde el alto cuartel general para tomar Westerplatte inmediatamente, usando cualquier fuerza necesaria. Se comprometieron tropas adicionales. Se trajo más artillería. La Luftwaffe fue dirigida a continuar las misiones de bombardeo las 24 horas del día. El asedio se intensificó. Los defensores polacos se instalaron en una rutina que equilibraba desesperación con determinación. Durante las horas de luz, el ataque de artillería alemana y aéreo hacía que el movimiento sobre el suelo fuera suicida. La guarnición se refugiaba en sus búnkeres reforzados, racionando agua y comida, tratando a los heridos con suministros médicos limitados y esperando que el bombardeo hiciera una pausa. Cuando caía la oscuridad, saldrían para reparar daños, reforzar posiciones, retribuir munición y verificar puestos aislados que podrían haber sido cortados durante el día. Socharski rotaba a sus hombres a través de diferentes posiciones para evitar que un solo grupo llevara todo el peso psicológico del asedio. Hacía un punto de visitar cada posición cada noche, hablando con sus soldados, reforzando la importancia de lo que estaban haciendo, recordándoles que cada hora que resistían era una hora que Polonia tenía para movilizarse y prepararse. Los hombres estaban exhaustos, tenían hambre, varios estaban heridos, y la estación médica improvisada estaba abrumada, pero no estaban quebrados, y esa resistencia estaba costando a los alemanes mucho más de lo que nadie había anticipado. El asalto alemán del 2 de septiembre involucró aproximadamente 400 tropas, una escalada masiva desde los intentos iniciales. El plan era abrumar las posiciones polacas mediante el puro peso de números y poder de fuego. La preparación de artillería duró 2 horas, concentrándose en las posiciones de búnkeres conocidas y el perímetro defensivo hacia tierra. Luego la infantería avanzó en oleadas, esperando encontrar a los defensores destrozados por el bombardeo. En su lugar encontraron una defensa que estaba dañada pero aún funcional, y la lucha degeneró en combate cuerpo a cuerpo donde la superioridad numérica alemana importaba menos de lo que debería. En el caos de atacar posiciones fortificadas a corta distancia, los alemanes sufrieron bajas a un ritmo que sorprendió a sus oficiales. Los defensores polacos, muchos de ellos heridos, algunos hasta sus últimos cargadores de munición, lucharon con una ferocidad nacida de la desesperación y el conocimiento de que la rendición significaba cautiverio en el mejor de los casos. El asalto ganó terreno pero a un costo que era insostenible. Al anochecer, los alemanes habían capturado algunas de las posiciones polacas exteriores,
pero no habían logrado romper la línea defensiva principal, y su recuento de bajas para el día superaba los 100 hombres. El impacto psicológico de la resistencia de Westerplatte se propagó mucho más allá de la propia península. En Varsovia, el gobierno polaco utilizó noticias de la defensa como propaganda, un punto de reunión, para demostrar que Polonia no se sometería sin lucha. Las emisiones de radio contaban la historia de 88 héroes que resistían a miles de alemanes, y aunque los números fueron exagerados en algunos relatos, la verdad central era innegable e inspiradora. A través de Polonia, mientras las fuerzas alemanas avanzaban y las líneas defensivas polacas se doblaban bajo presión, Westerplatte se convirtió en un símbolo de resistencia, prueba de que incluso contra probabilidades abrumadoras, los defensores decididos podían imponer costos y ganar tiempo. Para los alemanes, el asedio se estaba convirtiendo en una vergüenza. Los periodistas internacionales en Danzig estaban informando sobre la batalla, y la narrativa no era favorable para Alemania. La poderosa Wehrmacht, que había sido retratada como una fuerza imparable, estaba siendo retenida por una guarnición minúscula en una batalla que debería haberse ganado en horas. La propaganda alemana intentó minimizar la importancia de Westerplatte, afirmando que la resistencia era simbólica y que la península caería en breve, pero cada día que pasaba sin una victoria alemana socavaba esas afirmaciones. Las condiciones dentro del perímetro defensivo polaco se deterioraron rápidamente a medida que el asedio continuaba en su tercer y cuarto día. Los suministros de agua estaban contaminados por daños del bombardeo. Las existencias de alimentos se agotaron más rápido de lo anticipado porque varias áreas de almacenamiento habían sido destruidas temprano en la lucha. La situación médica era grave. No había médicos en la guarnición, solo enfermeros con entrenamiento básico, y los heridos estaban siendo tratados en un búnker que carecía de equipo quirúrgico adecuado o suministros adecuados de morfina y venda. La gangrena comenzó a afectar algunas de las heridas más graves, y no había nada que los enfermeros pudieran hacer excepto intentar mantener a los hombres infectados tan cómodos como fuera posible y esperar que sobrevivieran lo suficiente para que el asedio terminara. Los muertos, y ahora había más de una docena de soldados polacos que habían sido asesinados en la lucha, fueron enterrados en una esquina de la península cuando la oscuridad proporcionaba cobertura de los francotiradores alemanes, sin ceremonias formales, sin tiempo para el duelo, solo tumbas poco profundas cavadas en suelo arenoso y marcadas con cruces de madera toscas, luego de vuelta a los búnkeres antes de que el amanecer trajera renovados ataques alemanes. Si estuvieras en su lugar, ¿crees que sobrevivirías? Comenta, lo intentaría. El comando alemán, frustrado por el fracaso de los asaltos de infantería para romper la defensa polaca, intentó una nueva táctica, el cual trenes de fuego, vagones cargados con aceite combustible y prendidos fuego, fueron empujados hacia las posiciones polacas en un intento de quemar a los defensores. Los trenes, guiados por gravedad por las vías que corrían hacia la península, se suponía que debían esparcir fuego a través del perímetro defensivo y obligar a los polacos a abandonar sus posiciones. La teoría era sólida, la ejecución fue menos exitosa. Los ingenieros polacos habían anticipado esta táctica y habían preparado obstáculos en la línea ferroviaria que descarrilaron los trenes de fuego antes de que alcanzaran las posiciones defensivas principales. Los restos en llamas crearon humo y confusión, pero no lograron el efecto previsto de hacer las defensas insostenibles. Las tropas alemanas que seguían detrás de los trenes de fuego, esperando encontrar a los polacos huyendo en su lugar, encontraron la misma resistencia decidida que había caracterizado cada asalto anterior. Las bajas se acumularon. El ataque fue cancelado después de varias horas, con ganancia territorial mínima y pérdidas significativas. Para el 5 de septiembre, la batalla por Westerplatte había estado rugiendo durante 5 días, mucho más de lo que cualquier planificador alemán había anticipado. La Wehrmacht estaba avanzando a través de Polonia de acuerdo con los planes operativos, pero la resistencia continuada en Westerplatte estaba inmovilizando tropas y recursos que se necesitaban en otros. Peor aún, el valor propagandístico del asedio se había desplazado decisivamente contra Alemania, lo que se suponía que era una demostración de abrumadora superioridad militar alemana, se había convertido en una historia de heroísmo polaco y frustración alemán. El alto mando emitió órdenes para terminar el asedio inmediatamente, autorizando el uso de cualquier medio necesario.
El bombardeo se intensificó a niveles que los supervivientes describirían como apocalípticos. El Schleswig-Holstein disparó sus cañones principales hasta que los cañones se estaban sobrecalentando. La artillería pesada traída desde posiciones alemanas alrededor de Danzig se sumó al bombardeo. Los bombarderos de la Luftwaffe volaron misión tras misión, arrojando bombas con mínima consideración por la precisión, porque el área objetivo era tan pequeña que incluso los impactos cercanos estaban causando daño. La península ardió. La vegetación, ya destrozada por días de bombardeo, se incendió y creó un paisaje de humo y carbón. Los búnkeres, construidos para resistir el fuego de artillería, se mantenían estructuralmente, pero los hombres dentro estaban siendo sometidos a fuerza concusiva que causaba lesiones internas. Incluso cuando los búnkeres mismos no colapsaban, los tímpanos se rompieron, las hemorragias nasales se volvieron constantes, los hombres desarrollaron síntomas similares al shock de proyectil, temblando e incapaces de hablar coherentemente, aunque continuaban ocupando sus posiciones cuando se les llamaba. El mayor Sucharsky enfrentó una decisión que ningún comandante quiere tomar. Su guarnición había resistido durante 5 días. Habían infligido bajas a los alemanes que excedían con mucho cualquier cosa que el comando alemán había anticipado. 15 a 20 soldados polacos habían sido asesinados, pero las pérdidas alemanas se estimaban en más de 200 muertos y muchos más heridos. Por cualquier medida, la guarnición había excedido las expectativas y cumplido su misión de retrasar el avance alemán y demostrar la determinación polaca de resistir, pero continuar la lucha en este punto significaba la muerte cierta de cada defensor restante. Las defensas se estaban derrumbando bajo el bombardeo sostenido. La munición estaba casi agotada. Los heridos no podían ser tratados efectivamente. La comida y el agua se habían acabado. Los suministros médicos estaban agotados y quizás más críticamente, el avance alemán hacia Polonia significaba que no había posibilidad de alivio o refuerzo. La guarnición estaba completamente aislada, y no vendría ayuda. Sucharsky reunió a sus oficiales y les planteó la pregunta directamente. Podían luchar hasta el último hombre, lo que llevaría quizás otro día o dos como máximo, o podían rendirse con honor, reconociendo que habían hecho todo humanamente posible, y que una mayor resistencia sería muerte sin propósito. Los oficiales votaron. La decisión fue unánime. Negociarían una rendición. La bandera blanca se izó sobre Westerplatte en la mañana del 7 de septiembre de 7 días después del primer asalto alemán. Los alemanes, que habían esperado que la península cayera en horas, se acercaron a las posiciones polacas cautelosamente, medio esperando una trampa. Lo que encontraron en su lugar fueron los supervivientes de una guarnición que había librado una de las batallas defensivas más desiguales de la guerra temprana. Menos de 70 soldados polacos todavía podían estar de pie, estaban sucios, heridos, exhaustos y desafiantes. Cuando los oficiales alemanes llegaron para aceptar la rendición, encontraron al mayor Sucharsky de pie en lo que quedaba de su puesto de mando, uniforme roto y sucio, pero su porte todavía el de un soldado profesional. El comandante alemán, en un gesto que sería notado en relatos de ambos lados, permitió a Sucharsky quedarse con su espada, una cortesía militar tradicional extendida a comandantes que habían luchado honorablemente. Los soldados alemanes, muchos de los cuales habían participado en los asaltos y comprendían exactamente cuán costoso había sido el asedio, supuestamente se pusieron en posición de firmes y saludaron mientras la guarnición polaca marchaba fuera de sus posiciones. Esta no era una chusma conquistada siendo conducida al cautiverio. Esta era una unidad militar que había luchado más allá de toda expectativa razonable y había ganado el respeto de sus enemigos a través de su conducta en batalla. Las cifras de bajas de Westerplatte cuentan una historia que los historiadores militares todavía estudian como un ejemplo de caso de efectividad de combate defensivo. La guarnición polaca perdió entre 15 y 20 hombres muertos, con aproximadamente la mitad de la guarnición herida en diversos grados. Las pérdidas alemanas son más difíciles de establecer con precisión porque los informes de acción posteriores alemanes a menudo subestimaban las bajas para propósitos de propaganda, pero estimaciones creíbles basadas en registros de unidades y análisis de posguerra sugieren entre 200 y 400 bajas alemanas,
con al menos 200 muertos confirmados. Esta relación de bajas, lograda por una fuerza que estaba superada en número por al menos 20-1 y no tenía armas pesadas o apoyo aéreo, es notable por cualquier estándar. Los alemanes habían comprometido tropas de élite, apoyo de fuego naval, bombardeo de artillería sostenido y repetidos ataques aéreos, y les había llevado 7 días sobrepasar una posición que esperaban capturar en horas. Las lecciones tácticas eran obvias. Las posiciones defensivas preparadas, incluso cuando estaban ligeramente ocupadas, podían imponer costos enormes a las fuerzas atacantes si los defensores estaban dispuestos a luchar. El valor y la determinación, aunque no podían cambiar el resultado final cuando la disparidad de fuerzas era tan extrema, todavía podían importar de maneras que afectaban los cronogramas operativos y los recuentos de baja. El impacto estratégico de la defensa de Westerplatte fue más sutil pero igualmente significativo. La batalla demostró al mundo que Polonia resistiría la agresión alemana, lo que tuvo implicaciones para cómo Gran Bretaña y Francia abordaron sus obligaciones bajo tratados con Polonia. Aunque ningún país estaba en posición de proporcionar asistencia militar inmediata, el conocimiento de que Polonia estaba luchando en lugar de colapsar afectó los cálculos diplomáticos en los primeros días de la guerra. La batalla también consumió recursos y atención alemanes en un momento crítico. Las tropas inmovilizadas en Westerplatte, la munición de artillería gastada, las misiones de la Luftwaffe, desviadas de otros objetivos, todos representaban costos que la máquina de guerra alemana podía permitirse, pero que contribuían a la fricción general y el retraso que se acumulaba a través de la campaña polaca. Y quizás más importante desde una perspectiva polaca, Westerplatte proporcionó un punto de reunión y un símbolo de resistencia que resonaría a lo largo de la guerra y más allá, cuando Polonia cayó ante la invasión alemana desde el oeste y la invasión soviética desde el este, cuando el gobierno polaco fue al exilio y las fuerzas armadas polacas se dispersaron por Europa, la memoria de Westerplatte permaneció como evidencia de que Polonia no se había sometido voluntariamente a la ocupación. El destino de la guarnición de Westerplatte, después de la rendición, siguió el patrón típico para prisioneros de guerra, aunque con algunas desviaciones notables que reflejaban el respeto que los alemanes habían desarrollado por sus cautivos durante el asedio. Los soldados rasos fueron enviados a campos de prisioneros de guerra, donde pasaron el resto de la guerra. La mayoría sobrevivió, aunque las condiciones en los campos eran duras y muchos desarrollaron problemas de salud por comida y cuidado médico inadecuado. El mayor Sucharski y sus oficiales fueron tratados algo mejor, alojados en campos de oficiales donde las condiciones eran marginalmente más humanas. Sucharski mismo se convirtió en una figura complicada en la memoria polaca. Algunos lo veían como un héroe que había liderado una defensa heroica. Otros criticaron su decisión de rendirse, argumentando que la guarnición debería haber luchado hasta el último hombre. Esta crítica retrospectiva era injusta y no tenía en cuenta la realidad de que continuar luchando después del 7 de septiembre no habría logrado nada excepto la muerte de hombres que ya habían demostrado su valor más allá de cualquier duda. Sucharski llevó el peso de esa decisión por el resto de su vida, defendiéndola en entrevistas y escritos de posguerra, pero nunca escapando completamente de la sombra de crítica de aquellos que no habían estado allí y no comprendían las condiciones bajo las cuales se tomó la decisión. El sitio físico de Westerplatte fue destruido en gran parte durante el asedio, y desde entonces ha sido parcialmente reconstruido como memorial y museo. Los visitantes pueden caminar por los terrenos y ver los restos de búnkeres y posiciones defensivas, ahora cubiertos de vegetación pero todavía reconocibles como estructuras militares. El memorial, un monumento masivo erigido en los años 60, domina la península y sirve como recordatorio de la batalla. Pero a pesar de toda la conmemoración física, la historia de Westerplatte ha sido algo eclipsada en la memoria popular por batallas más grandes y eventos más dramáticos de la Segunda Guerra Mundial. Esto es desafortunado porque la batalla representa algo importante sobre la naturaleza de la resistencia militar y los cálculos que hacen las unidades pequeñas cuando enfrentan fuerza abrumadora. La guarnición sabía que no podían ganar. Lucharon de todos modos, no porque fueran suicidas o porque malinterpretaran su situación, sino porque el acto de resistencia en sí mismo
tenía valor que trascendía el resultado táctico inmediato. El ejército alemán aprendió lecciones de Westerplatte que influyeron en su enfoque de operaciones posteriores. La suposición de que las fuerzas polacas colapsarían rápidamente bajo presión alemana fue revisada. Las operaciones futuras en Polonia se planificaron con evaluaciones más realistas de las capacidades defensivas polacas y mayor asignación de recursos para asegurar que los objetivos se lograran según el cronograma. La experiencia también reforzó la comprensión alemana del valor de las operaciones de armas combinadas. Artillería, poder aéreo e infantería habían sido todos necesarios para reducir las defensas de Westerplatte, y ninguno de ellos solo había sido suficiente. Este enfoque de armas combinadas se convirtió en un sello distintivo de la doctrina operativa alemana y contribuyó a los éxitos que lograron en campañas posteriores. Irónicamente, las lecciones aprendidas al atacar Westerplatte hicieron al ejército alemán más efectivo en batallas subsecuentes, lo que significa que de manera perversa, la defensa polaca contribuyó a la evolución táctica alemana incluso mientras imponía costos inmediatos a las fuerzas alemanas. Para Polonia, la memoria de Westerplatte asumió cualidades míticas que tanto honraron como complicaron la realidad histórica. Durante las décadas de gobierno comunista en la Polonia de posguerra, la batalla fue conmemorada pero también politizada, utilizada como herramienta de propaganda para enfatizar temas de resistencia socialista y heroísmo colectivo. Esta apropiación política a veces oscureció los eventos reales y los individuos involucrados, convirtiendo una acción militar compleja en una historia moral simplificada. Después de la caída del comunismo, los historiadores trabajaron para separar el hecho del mito y para restaurar una comprensión más matizada de lo que realmente sucedió en la península en septiembre de 1000. Este trabajo histórico reveló que mientras los contornos generales de la historia eran precisos, muchos detalles específicos habían sido embellecidos o inventados para propósitos de propaganda. La guarnición había resistido durante 7 días contra probabilidades abrumadoras, pero algunos de los incidentes más dramáticos reportados en relatos tempranos eran exageraciones o fabricaciones. Este proceso de revisión histórica fue necesario y valioso, pero también creó tensión con veteranos y familias que habían abrazado la versión mítica de los eventos y sentían que las revisiones disminuían los sacrificios que se habían hecho. La pregunta más amplia que plantea Westerplatte es sobre el valor de la resistencia simbólica en la guerra. Desde un punto de vista puramente militar, la defensa de la península no cambió nada estratégicamente. Alemania ganó la campaña polaca en cuestión de semanas. La invasión procedió según el plan con retrasos menores. Polonia cayó. El gobierno fue al exilio. El país fue ocupado y dividido entre Alemania y la Unión Soviética. Todo el valor y sacrificio en Westerplatte no impidió que nada de eso sucediera. Pero las guerras no se libran solo en los niveles táctico y estratégico, también se libran en el reino de la moral, la percepción y la memoria. El hecho de que Polonia resistiera, que incluso una guarnición minúscula enfrentando probabilidades imposibles, eligiera luchar en lugar de someterse, importó a cómo los polacos se comprendían a sí mismos y cómo el mundo comprendía la naturaleza del conflicto. Cuando Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania en respuesta a la invasión de Polonia, lo hicieron en parte porque las obligaciones diplomáticas lo requerían, pero también en parte porque la resistencia de Polonia hizo la inacción moralmente insostenible. Una Polonia que se rindiera sin luchar habría sido más fácil de abandonar para las potencias occidentales. Una Polonia que luchó, incluso sin esperanza, demandaba una respuesta. Los soldados que defendieron Westerplatte no eran héroes militares profesionales en el sentido de Hollywood. Eran hombres ordinarios, reclutas y soldados de carrera, jóvenes y de mediana edad, con familias y vidas a las que esperaban regresar. Se les había dado una misión que era esencialmente suicida, y habían elegido llevarla a cabo de todos modos, no porque estuvieran ansiosos de gloria, sino porque comprendían que su papel en el conflicto más grande requería que se mantuvieran firmes y lucharan incluso cuando mantenerse firme y lucharan significaba muerte o captura casi segura. Este tipo de valor, el valor de cumplir un deber que no ofrece beneficio personal y promete solo sufrimiento, es quizás más impresionante que el heroísmo dramático de ganar batallas. No ganaron nada excepto tiempo y respeto. Perdieron su libertad, su salud en muchos casos, y años de sus vidas al cautiverio. Pero hicieron lo que se les pidió hacer,
y al hacerlo establecieron un ejemplo que resonó mucho más allá de la pequeña península donde lucharon. Los aspectos técnicos de la defensa también merecen examen porque ilustran cómo incluso la preparación mínima puede multiplicar la efectividad de una fuerza decidida. Los ingenieros polacos que fortificaron Westerplatte en los meses antes de la guerra comprendieron que no podían crear una fortaleza inexpugnable. No tenían los recursos o el tiempo. Lo que podían hacer era crear posiciones que harían que atacar fuera costoso y consumiera tiempo. Búnkeres posicionados para cubrir enfoques. Campos de fuego entrelazados que obligaban a los atacantes a exponerse a múltiples posiciones defensivas simultáneamente. Camuflaje que ocultaba la verdadera fuerza y disposición de las defensas. Estos son principios básicos de ingeniería defensiva, pero se ejecutaron lo suficientemente bien como para que las fuerzas alemanas consistentemente subestimaran la dificultad de tomar la posición y sufrieran bajas como resultado. Las fuerzas militares modernas estudian Westerplatte como un estudio de caso en operaciones defensivas porque demuestra que la multiplicación de fuerzas a través del terreno y la ingeniería puede compensar parcialmente la inferioridad numérica, al menos por un tiempo. La dimensión psicológica del asedio es igualmente instructiva. Tanto los atacantes como los defensores estaban operando bajo enorme presión psicológica, aunque de diferentes tipos. Para la guarnición polaca, la presión venía del aislamiento, bombardeo constante, suministros menguantes y el conocimiento de que no vendría ayuda. Se enfrentaron concentrándose en tareas inmediatas, apoyándose mutuamente y encontrando significado en el acto de resistencia en sí mismo. Para las fuerzas alemanas, la presión venía de las expectativas. Se suponía que debían ganar rápida y decisivamente. Cada día que pasaba sin victoria, era un día en que su competencia operativa estaba siendo cuestionada por el alto mando y observada por medios internacionales. Esto creó una desesperación en las tácticas alemanas que a veces trabajaba en su contra, como cuando lanzaron asaltos mal coordinados que resultaron en altas bajas. La resistencia psicológica de la guarnición fue quizás su arma más grande. Los alemanes tenían el poder de fuego para destruir las defensas físicamente, pero no podían quebrar la voluntad de los defensores de continuar luchando, y ese estancamiento psicológico fue lo que extendió el asedio de horas a días. La rendición el 7 de septiembre marcó el fin de la lucha pero no el fin de la historia. Los soldados alemanes que habían luchado en Westerplatte llevaron sus experiencias con ellos a campañas subsecuentes, y algunos de ellos escribieron sobre el asedio en cartas y diarios que sobrevivieron la guerra. Estos relatos revelan una mezcla de frustración, respeto y en algunos casos ira por haber estado involucrados en una batalla que costó tanto por un pedazo de tierra tan pequeño. Un oficial alemán escribió que tomar Westerplatte había sido más difícil que algunas de las batallas más grandes en las que participó más tarde porque los defensores polacos habían luchado con una desesperación que hacía que cada metro de avance fuera costoso. Otro soldado describió el sentimiento de alivio cuando finalmente apareció la bandera blanca. No porque tuviera miedo de morir, sino porque estaba exhausto por la naturaleza agotadora del asedio y la acumulación constante de bajas entre sus camaradas. Estas perspectivas alemanas son valiosas porque confirman desde el punto de vista del enemigo que la defensa polaca no fue una exageración propagandística, sino una acción militar genuina que impuso costos reales. La conmemoración de posguerra de Westerplatte ha pasado por varias fases que reflejan contextos políticos y culturales cambiantes. Inmediatamente después de la guerra, la batalla fue celebrada como un ejemplo de heroísmo polaco, pero los detalles a veces fueron ajustados para ajustarse a narrativas políticas. Durante la Guerra Fría, el énfasis cambió a resistencia colectiva y temas socialistas. En la era postcomunista, los historiadores han trabajado para restaurar un relato más factual que honre a los participantes reales sin mitificar o politizar sus acciones. Este proceso continuo de memoria histórica es en algunos aspectos tan complejo como la batalla misma, porque involucra preguntas sobre cómo las sociedades recuerdan la guerra, qué lecciones eligen extraer de eventos pasados y cómo el sacrificio individual se integra en la identidad nacional. Los soldados que lucharon en Westerplatte no lucharon para convertirse en símbolos. Lucharon porque eran soldados, y esa era su misión. El hecho de que su lucha se volviera simbólica, que asumiera significados más allá de la situación táctica inmediata, es una función de cómo las acciones militares son interpretadas y recordadas en lugar de algo inherente a las acciones mismas. El legado de Westerplatte se extiende al pensamiento militar contemporáneo de maneras que no siempre son obvias. El concepto de multiplicación de fuerzas a través de preparación,
posición y determinación es central para la doctrina defensiva moderna. Las unidades pequeñas que defienden posiciones preparadas pueden imponer costos a fuerzas atacantes mucho más grandes, y esto sigue siendo cierto incluso con armas y tecnología modernas. Los aspectos psicológicos del asedio, particularmente la importancia de la moral y el liderazgo bajo estrés extremo, se estudian en academias militares como ejemplos de cómo las unidades mantienen la cohesión cuando enfrentan probabilidades abrumadoras. El cálculo de decisión que enfrentó el mayor Sucharsky, al decidir si continuar luchando o rendirse, se examina en cursos de ética porque ilustra la complejidad de las decisiones de mando donde no hay buenas opciones, solo elecciones entre diferentes formas de pérdida. Estas no son lecciones abstractas, son consideraciones prácticas que los líderes militares enfrentan en conflictos alrededor del mundo. Y el ejemplo histórico de Westerplatte proporciona un punto de referencia para pensar a través de esas decisiones. La pregunta de si la defensa de Westerplatte valió el costo es en última instancia incontestable porque depende de qué valores y cómo mides el valor. En términos militares estrictos, la guarnición retrasó a las fuerzas alemanas unos pocos días e infligió bajas que Alemania podía reemplazar fácilmente. El impacto estratégico fue mínimo. Polonia cayó independientemente de lo que sucedió en Westerplatte. Pero si valoras el simbolismo, si crees que la resistencia en sí misma tiene significado independiente de los resultados tácticos, entonces la defensa fue invaluable. Demostró que Polonia lucharía, proporcionó un punto de reunión para las fuerzas polacas a lo largo de la guerra. Complicó los esfuerzos de propaganda alemanes al mostrar que la Wehrmacht no era invencible, y estableció un precedente que se repetiría a lo largo de la guerra, en lugares como Tobruk y Bastogne, y otras innumerables acciones defensivas pequeñas, donde las unidades resistieron más de lo esperado contra fuerzas mayores. Estas defensas no ganaron guerras por sí mismas, pero contribuyeron al desgaste acumulativo que eventualmente agotó a las fuerzas atacantes y creó oportunidades para contraofensivas. Los 88 soldados que comenzaron la defensa de Westerplatte eran hombres ordinarios enfrentando una situación extraordinaria. No eran santos ni superhombres, tenían miedo, tenían hambre, tenían dolor por heridas y agotamiento, y muchos de ellos no querían nada más que el bombardeo se detuviera y la lucha terminara para poder irse a casa. Pero permanecieron en sus puestos, siguieron órdenes, se apoyaron mutuamente, y cuando quedó claro que continuar luchando no lograría nada excepto sus propias muertes, aceptaron la rendición sin vergüenza, porque habían hecho todo lo que razonablemente se podía esperar y más. Esta combinación de valor, deber y pragmatismo es lo que hace que la historia de Westerplatte sea convincente. No es un relato de heroísmo sobrehumano o martirio trágico. Es una historia de seres humanos haciendo lo mejor que pueden en circunstancias terribles y encontrando dentro de sí mismos la capacidad de soportar cuando la resistencia parecía imposible. La memoria de Westerplatte vive en Polonia y en círculos de historia militar alrededor del mundo, pero permanece menos conocida de lo que merece en la conciencia popular más amplia. La batalla carece de la escala de Stalingrado o el drama del día. No cambió el curso de la guerra de maneras obvias, pero se erige como un poderoso ejemplo de lo que pequeños grupos de personas, decididas, pueden lograr cuando se niegan a aceptar que su situación es desesperada. La guarnición sabía que perderían, lucharon de todos modos. Ese simple hecho contiene capas de significado sobre la naturaleza humana, la ética militar y el papel de la resistencia en la guerra, que continúan resonando 85 años después de que terminó la batalla. En el análisis final, Westerplatte importa porque nos recuerda que las guerras no se ganan o pierden por batallas únicas, sino por la acumulación de innumerables acciones pequeñas que colectivamente dan forma a los resultados. Cada hora que la guarnición resistió fue una hora que las fuerzas alemanas no podían usar en otro lugar. Cada baja alemana en Westerplatte era un soldado menos disponible para el impulso hacia Varsovia. Cada día que el asedio continuó fue otro día que los aliados de Polonia tuvieron para movilizarse y responder. Ninguno de estos efectos fue decisivo por sí mismo, pero fueron reales y contribuyeron a la compleja red de factores que determinaron cómo se desarrolló la guerra. Los soldados que defendieron Westerplatte no sabían que su lucha se volvería simbólica. No lucharon por gloria o reconocimiento, lucharon porque eran soldados, porque se les había dado una misión
y porque creían que la resistencia importaba incluso cuando la victoria era imposible. Esa creencia, esa voluntad de mantenerse firmes y luchar contra probabilidades abrumadoras, es lo que hace que la historia de Westerplatte sea más que solo una nota al pie en la historia militar. Es un testimonio de la capacidad humana de valor frente a la derrota segura y del valor de la resistencia incluso cuando la resistencia no puede cambiar el resultado final. Los 88 hombres que mantuvieron la península durante 7 días en septiembre de 1939 han estado muertos o dispersos durante décadas, pero lo que hicieron continúa hablando a cualquiera que enfrente probabilidades imposibles y se pregunte si luchar vale el costo. Westerplatte dice que sí, no porque luchar garantice la victoria, sino porque el acto de resistencia en sí mismo afirma algo esencial sobre la dignidad humana y la negativa a someterse a la fuerza sin contestación. Esa es una lección que trasciende las circunstancias específicas de una pequeña batalla al comienzo de una terrible guerra, y es por eso que la historia de Westerplatte merece ser recordada, recontada y honrada.